Gracias por todo lo que usted hizo en el caso Sánchez Valle. Usamos muchísimo ¿De verdad? en su opinión. Qué bueno. En su opinión. Ay, me La alegra. Academia Puertorriqueña de A ver, ojalá Educación, que salga bien. Vamos a ver. correspondiente de la Real Academia Española del mismo nombre, no podía dejar pasar esta ocasión de dialogar en público con Christopher Landau. Se trata de un madrileño que luego de nacer en los barrios de Tasca de Madrid, o tal vez por haber nacido en los barrios de Tasca de Madrid, ha caído como pez en el agua, dirían por allá, en la secuencia de portavoces de Puerto Rico ante tribunales de apelación. Sí, señor, a los 40 y pico, pocos de años, Cristóbal Landau es hoy día uno de los más notables miembros del bar del Tribunal Supremo de Estados Unidos y ha descubierto, aunque no lo diga, que su vida profesional había sido sencilla hasta ahora. Su prueba de fuego comenzó el año pasado. Le ha tocado entrenar sus pulmones para respirar en las atmósferas enrarecidas de los casos insulares, 100 años después de haberse escrito. Le ha tocado también explorar cómo las leyes de quiebra federales existen, algo así como durmientes, y sueñan placenteras en las húmedas playas del Caribe. Rocky Flats, uno de sus casos, y la contaminación atómica, con todo el que ponía en juego $1.000 millones, su solución, dirían en Madrid que es una pastilla de clorato, al lado del caso sobre el estatus de Puerto Rico. En Buckeye y en DirecTV, el tema era hacer valer la ley federal de arbitraje, la FIA. Eso también, dirían en Sevilla, es pan comido. Pero hacer valer la quiebra criolla, ahí sí que la dirían en Cuamo y en San Germán y en Arroyo, que la puerca entorcha el rabo. Las destrezas de Landau para incorporarse a estos temas las ha descrito él más bien que en el Tribunal Supremo en una entrevista que leí hace una semana, donde recomendaba las mejores precauciones que tener antes de acudir a un argumento en una corte de apelación. Y recomendaba el invitado de esta noche de la Academia que la prudencia mayor era asegurarse de que se había hecho una buena maleta, que se había empacado bien. Y lo recomendaba porque en cierta ocasión en que debió argumentar un caso en el tercer circuito, se encontró por la mañana despertarse que había dejado los pantalones del traje en su casa, que andaba nada más que con los maones con los que había viajado la noche antes. Ausencia de tienda donde apertrecharse, debió servirse de los uniformes de los bellboys del hotel. Ese es en efecto el tipo de recurso y de creative thinking que los casos de Puerto Rico demandan. Esta noche los numerarios Salvador Antonetti, Iliana Fiol, los dos numerarios de la Academia serán los anfitriones del diálogo con Christopher Landau. Bienvenidos todos
Universidad García por tenernos aquí. Gracias. Voy a dar comienzo a esta conversación, pero realmente lo que quiero hacer es meramente darle la oportunidad a don Christopher para dirigirse a nosotros, no levantar el micrófono de una vez, sino yo podérselo pasar. Con la siguiente observación, yo estuve leyendo no solo, ¿verdad?, los escritos, sino también la transcripción de la vista oral en este caso, y se retrata ahí muy claramente dos visiones distintas de cómo se debe interpretar y aplicar un estatuto. O sea, evidentemente, en un nivel, porque en el nivel económico, en el nivel de las realidades, ¿verdad?, de las luchas por las personas por su dinero, pues es otra cosa, aquí hay otras cosas sucediendo. Pero en el nivel técnico, jurídico, obviamente, eso es lo que ha pasado. Dos visiones totalmente distintas y antagónicas de cómo se debe interpretar un estatuto. ¿Usted estaría de acuerdo? Sí, en primer lugar, déjeme, por favor, agradecer a la Academia por haberme invitado esta noche y a don Antonio García Padilla. Y estoy muy contento, es un gran privilegio para mí estar aquí en Puerto Rico y estar con ustedes esta noche. Voy a tratar de hablar en castellano todo el tiempo, pero les digo que yo, como lo dijo don Antonio, yo nací en España. Mi padre fue diplomático norteamericano y después estuvimos en Paraguay 5 años, en Chile 4 años y en Venezuela 3 años. Así que tengo un vocabulario, pero es un vocabulario más bien de un adolescente. Así que no tengo exactamente, básicamente ya volvimos a Estados Unidos cuando tenía 19 años por ahí. Así que mi vocabulario profesional realmente no existe en castellano. Yo puedo tratar de fingirlo un poco, pero creo que a lo mejor cambie en inglés o use un poco de Spanglish, así que me van a tener que perdonar. No hay ningún problema. Ok, gracias. El caso Franklin, y aquí esta noche me encantaría hablar del caso Franklin, como fue el anuncio, yo creo que era del caso Franklin, pero también me encantaría hablar del caso Sánchez Valle, porque ambos casos son importantísimos para Puerto Rico y para Estados Unidos también. Pero como la pregunta era del caso Franklin, es un caso muy interesante, obviamente muy importante a nivel práctico para Puerto Rico, pero como lo dijo la juez Fiolmata, hay diferentes visiones de cómo trabaja esta ley y cómo uno comienza a interpretar un estatuto. Y al mirar el estatuto hay una cláusula que dice ahí mismo en palabras muy claras que un Estado no puede tener su ley de bancarrotas propia, ley de quiebras, que binds non-consenting creditors. Y después hay una definición de Estado que incluye a Puerto Rico para todos los instances, salvo para la definición de who can be a debtor under Chapter 9. And so uno ve ahí que esa definición no corresponde in the plain language, a la cláusula que dice que un Estado no puede tener ley propia de quiebras. Así que parece, cuando uno ve por primera vez el estatuto, parece horrible para nosotros, parece que no tenemos cómo salir, porque parece que dice exactamente esta ley no se puede tener. Entonces nosotros dijimos, hay que entender, no hay que interpretar un estatuto, una cláusula en isolación, aisladamente. Y hay que entender cómo cabe todo junto. Y en realidad es importante, y yo creo que
en el argumento hice algo que yo creo que es importante siempre presentar a los jueces, algo bastante complicado de una forma muy sencilla. Y esto hice varias prácticas de argumento, 4, para prepararme, y me ayudaron mucho a describir exactamente cómo trabajaba todas las provisiones. Aunque habíamos escrito todo, a veces un argumento, an oral argument, is a very different thing than a brief. But what I explained is you can't look at this clause over here, which is in Chapter 9, in isolation, because the provision over here about who can be a debtor is really a gateway provision. So you have to look at it as a decision tree. And what we said is that the definition of state says Puerto Rico is a state except for purposes of defining who can be a debtor under Chapter 9. So then you get to the clause that says who can be a debtor under Chapter 9. Puerto Rico is categorically excluded from that. So we said once Puerto Rico can't go through the gate, then it doesn't even reach these other provisions within Chapter 9. So even though this clause in Chapter 9 looks terrible if you just apply it, what this gateway clause does is close to Puerto Rico. So it doesn't make any sense to think that if Congress closes the door to Puerto Rico, you even reach these other clauses. And then there's another clause, 903, that is here, and that clause says that the right of states to, that Chapter 9 doesn't limit the right of states. And we said, look, to talk about not limiting the right of states doesn't make any sense when you have a jurisdiction that Congress has prevented from being a state in the first place. So I think to go to the Chief Justice's question, we wanted to make sure that we had a good textual argument. We didn't want it to just be an argument about the purpose of Congress. That was important too, but the court, this is a real legacy of Justice Scalia. I think that even the liberal justices, really all the justices now, are very interested in the text of the statute. And we had to really explain that even though this clause down here looked very bad for us on the text, that you had to understand it in light of the way it related to the other provisions. And I think that was something, and Justice Kagan actually said this at the argument. She said, oh, I didn't really understand that until I've heard the argument that the provision that's the gateway provision is not in Chapter 9. So they couldn't say that Puerto Rico is a state except for Chapter 9 because the gateway provision is actually in Chapter 1. So it's a very confusing structure, but the Federal Bankruptcy Code, all the eligibility provisions are in Chapter 1, which is kind of an introductory section, and then you go into the substantive sections, which is Chapter 7, Chapter 9, Chapter 11, and I think that's something that really clicked, both for Justice Kagan and Justice Breyer at the oral argument. So I think it is important always to have a very good textual argument. I think the other side was somewhat surprised. I think they always thought that they had the killer textual argument. And when they kind of saw us making a strong textual argument, I think they were taken aback. I think that is an area where Justice Scalia, even though he wasn't there, he had died the previous month, has definitely changed the whole outlook of the court on statutory interpretation. So they very much care about the text. And again, this was a wonderful argument. As a lawyer, you rarely have a moment at oral argument when you actually almost see a light bulb go off over the judge's heads. And this was one of those moments, and it was so gratifying. I mean, in a sense, it's a little bit of an indictment because you think, well, they didn't get it out of the briefs. And so you're kind of thinking, gee, but better late than never. Sobre eso mismo, quería preguntarle su experiencia, porque leyendo la transcripción se ve obviamente la bombilla esa que se le prende a Wes Kagan. ¿Cuántas veces usted ha visto en argumento oral
que el argumento oral tenga valor, mucho valor, como en este caso? Para mí, en mi carrera de casi 25 años, y he argumentado decenas de casos en la Corte Suprema y también en todas las cortes de apelaciones, en todos los circuitos de los varios estados. Para mí, esto era la segunda vez que yo pueda decir que el argumento oral hizo una diferencia y que realmente cambió. Una vez en el sexto circuito, hace por ahí de 10 años, casi vi la misma bombilla, pero esta era la primera vez que un juez confesó o dijo, ahora entiendo y usted realmente me ha convencido, o entiendo por lo menos lo que está diciendo y su posición, y eso fue sumamente grato, obviamente, para un abogado. Eso es algo realmente excepcional, pero aún no sabemos, ellos también pueden cambiar de idea, pero yo creo que una vez que uno entiende la relación entre esas cláusulas, bueno, estoy optimista que tenemos nosotros la razón y que ellos lo van a ver así. Aquí, en el estudio de derecho en general, hacemos mucho énfasis, se hace mucho énfasis en la necesidad de interpretar el derecho en el contexto. Exacto. En que se está trabajando. Exacto. Y también la necesidad de que el resultado de ese proceso de interpretación sea un resultado razonable. Exacto. No puede, por afianzarnos a la letra de la ley, aceptar cualquier resultado que resulte en algo que sea evidentemente irrazonable. Exacto. Yo creo que aquí se hizo mucho énfasis en eso, y me parece que el juez Breyer, sobre todo, Exacto. tuvo claro ese concepto, y claro que es consistente Exacto. con su forma de ver la tarea de interpretar el estatuto. Absolutamente, y eso es, y yo creo que usted se refirió a esto antes, hay varias formas entre los jueces de interpretar un estatuto. En general, el juez Scalia y el juez Breyer tienen ideas bastante diferentes. El juez Breyer se interesa mucho más para entender, para tratar de comprender lo que quiso decir el Congreso, y mientras el juez Scalia enfatiza mucho las palabras, el texto del estatuto. Pero aunque son modos de interpretación distintas, realmente coinciden en que un análisis textual, y Scalia sería el primero en decirlo, también tiene que entender palabras en contexto. Las palabras no existen aisladamente, y realmente cuando uno tiene que ver la estructura de un estatuto, y otra vez, esto es algo que yo creo que nosotros pudimos al fin hacerles entender a la Corte, que estas palabras de esta cláusula 903.1, que es un subcláusula, un subcláusula, me imagino, pero que eso todo corresponde a la cláusula principal, y que todo de ahí, eso no se puede entender sin entender cómo eso, la relación que tiene esta cláusula con la cláusula principal, se une con un proviso. Entonces, nosotros decimos, uno no puede entender, no puede aplicar el proviso si no tiene aplicación la cláusula principal. Y uno nunca llega a la cláusula principal si está cerrada la puerta a Puerto Rico. Y que un estatuto se tiene que interpretar en su totalidad. Exacto. Tampoco interpretar frases aisladas. Exactamente. O palabras aisladas. Es que ese es uno de my pets. Ok, se nota, ¿eh? No, es muy bueno, pero el mismo, para mí es obviamente, yo trabajé por el juez Scalia un año, y también por el juez Thomas otro año, 2 años seguidos, hace ya 25 años. Entonces yo soy muy seguidor de la filosofía judicial de estos jueces, que me han influenciado mucho,
pero realmente han influenciado a la profesión en general, creo, pero para mí me hubiera gustado mucho que el juez Scalia hubiera estado ahí para ver si lo pudiéramos haber convencido de que esta subcláusula, que parece a primera vista que ya termina el caso para nosotros, en realidad nosotros deberíamos ganar en un plano totalmente textual, solamente viendo las palabras, pero viéndolas siempre en contexto. Y es un caso, es un estatuto, realmente el primer circuito y el juez Bezosa aquí en Puerto Rico, ellos dijeron que su análisis era textual también, pero no era en contexto. Ellos solamente se enfocaban sobre esta excepción, en realidad. Y nosotros decimos, uno no puede estar aplicando la excepción sin aplicar la cláusula principal a la que modifica la excepción. Y en ese caso no había historial legislativo para uno decir, la intención del Congreso fue esta o la otra. Y eso realmente era una dificultad. Nadie tenía la historia legislativa. Obviamente entre los jueces hay siempre un debate en el valor de la historia legislativa en el proceso de interpretar un estatuto. Pero aquí todos estábamos de acuerdo que no había absolutamente nada, que este lenguaje había aparecido en el 84. Bueno, ya habían varios borradores que lo usaban en años anteriores, pero había una definición de Estado desde el año 1898, del primer código permanente de quiebras federal, que tenía una definición que incluía a todos los territorios y posesiones de Estados Unidos. Pero cuando cambiaron totalmente la ley de quiebras en el 78, dejaron de lado la definición de Estado, no había una definición. Y después cuando lo volvieron a meter, lo definieron un Estado como para incluir a Puerto Rico y al Distrito de Columbia solamente. Y hicieron dos cosas, lo definieron solamente como esas dos jurisdicciones, pero con esas dos jurisdicciones, with the exception of who can be a debtor, determining who can be a debtor under Chapter 9. Así que una pregunta, la más obvia pregunta es ¿por qué el Congreso hubiera hecho esto? ¿Por qué hubiera el Congreso dado a Puerto Rico y el Distrito de Columbia estos poderes de hacer una ley de quiebras local, que los estados mismos no tienen ese poder? Y nosotros dijimos, bueno, siempre es una pregunta muy importante a nivel constitucional, la cuestión de si este límite en los estados es constitucional, a vistas del la 10ª enmienda que deja muchos poderes a los estados. Y el Supremo nunca había enfrentado ese tema, y nosotros dijimos al fin que esta definición deja a Puerto Rico en exactamente la misma posición que las Islas Vírgenes y Guam y otros territorios que no están dentro de la definición de Estado para ningún propósito, así que ni para el capítulo 9, así que eso nosotros dijimos, esa subcláusula no les corresponde porque no están en la definición de Estado para nada. Y el presidente Roberts, el juez presidente, dijo, bueno, esa es muy buena observación, que esto realmente pone a Puerto Rico en la misma situación y el Distrito de Columbia, que todos los territorios ahora pueden tener su ley de quiebras local, y aunque los estados no. Y al fin y al cabo, sin ninguna historia legislativa, la historia que tenemos nosotros, o la narrativa, uno no puede decir cuál es mejor. Ellos tienen su historia y nosotros la nuestra.
los argumentos del señor McGill, estaba viendo aquí, que él muchas veces se refirió a los casos. El señor McGill se refirió en varias ocasiones, cuando le hacía una pregunta, él no la contestaba directamente, sino que se refería a la historia de los casos de jurisprudencia del Tribunal Supremo, como el caso de Feitut y el de Belkins, etc. Y eso me pareció a mí que los jueces como que dijeron, sí, pero no está contestando. No está contestando, ven al grano. Eso es algo muy importante en un argumento oral. Siempre uno tiene que contestar. Si te hace una pregunta, tienes que contestar al juez sí o no, o una respuesta directa, y después ya tratar de virar a lo que tú quieres decir, a tu mensaje principal. Entonces, él tuvo dificultades porque, bueno, la juez Sotomayor realmente estaba de nuestro lado, parece. Así que eso sí te ayuda. Yo voy a confesar que sí te ayuda. La juez Ginsburg también. Y la juez Ginsburg también. En el resultado de esta interpretación que dejaba a Puerto Rico Exacto. un legal no man's land. Exacto, no, eso era un punto muy importante, que nosotros también habíamos dicho eso en el primer circuito. Y ellos dijeron, no, ustedes no están en un no man's land, porque ustedes siempre pueden pedir al Congreso que cambie la ley. Y el primer circuito propuso esta teoría, que el Congreso quiso mantener el control sobre las municipalidades de Puerto Rico, las corporaciones públicas de Puerto Rico, el mismo control que los estados tenían sobre sus propias municipalidades y entes públicas, que realmente demuestra una falta de comprensión de la situación política de Puerto Rico. Y es aquí donde los dos casos, Sánchez Valle y Franklin, se unen, y para nosotros yo creo que es algo muy importante que el Supremo tenga los dos casos a la vez, porque es algo extraño que la ley de quiebras puso a DC y a Puerto Rico en la misma situación, porque en realidad DC es una jurisdicción totalmente bajo el control del Congreso. Tiene, por cierto, su home rule que el Congreso le ha otorgado, y hay un DC Council que pasa las leyes del distrito, pero el Congreso siempre tiene el poder de vetar esas leyes. Y mientras que obviamente, como todos ustedes saben, Puerto Rico está al lugar opuesto en el espectro, que tiene realmente autonomía plena bajo la Constitución de Puerto Rico. Entonces, cuando uno ya entiende la situación, el estatus político de Puerto Rico, uno entiende que el Congreso no tiene, nunca ha ejercido un poderío una supervisión de las municipalidades de Puerto Rico, que yo creo que ya desde el año 1900 con el Foraker Act a Puerto Rico se le había otorgado a large measure of self-government and control over its internal government agencies. Así que para decir que el Congreso quiso mantener un control sobre las divisiones del gobierno de Puerto Rico, realmente demuestra una falta de comprensión de todo el sistema, sobre todo obviamente del sistema después del año 52 y bajo la Constitución de Puerto Rico. Y sobre todo con el énfasis que ellos hicieron en la cuestión histórica, también demuestra la inconsistencia, porque esa parte de la historia no la estaban enfocando para nada. No, para nosotros era muy frustrante ver que el primer circuito comenzaba a decir cosas como eso y decir que Puerto Rico no tenía derechos bajo la 10ª enmienda, cosas que realmente no estaban en los briefs, ni cosas muy importantes que el primer circuito siempre había dicho
nosotros no vamos a pasar sobre esta cuestión aquí y de repente en esta opinión pasaron por muchas cosas y la juez Lynch me parece que hizo decisiones sobre demasiados temas en su opinión que no tendría que haber pasado por todo eso. Hablando de Sánchez Valle, el argumento suyo ante el Tribunal Supremo, yo entiendo que trató de ser bastante limitado y no entrar al mare magnum del estatus, sino usted trató de limitar y de decir, mire, aquí lo que tenemos que ver es si de dónde surge el poder de establecer las leyes criminales, las leyes penales de Puerto Rico. Exacto. Pero en el argumento oral, pues ya los jueces abrieron en la discusión. Y obviamente el caso Sánchez Valle presenta cuestiones constitucionales a un nivel muy básico y muy importante para Puerto Rico. El caso Franklin es importante a nivel práctico, como dije antes, porque tiene que ver con la deuda y qué se va a hacer ahora con esta situación terrible en que Puerto Rico se encuentra. Pero en realidad el caso Sánchez Valle, como sabe muy bien la juez Fiormata, que estuvo en la Corte Suprema de Puerto Rico justamente cuando ellos dieron esta opinión, obviamente muy importante. Nosotros sabíamos, la primera vez que yo vi esa opinión y todo, estas cuestiones muy fundamentales sobre el estatus de Puerto Rico, dije, el Supremo Federal va a tener que aceptar este caso. Y incluso había un conflicto entre las cortes inferiores, entre el primer circuito y el 11º circuito, y ahora con el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que había cambiado de un lado para el otro. Pero nosotros dijimos, exactamente como lo dijo el licenciado, de que uno no tenía que decidir de manera definitiva toda la cuestión del estatus de Puerto Rico, porque la cuestión de la doble exposición, en ese caso, depende de cómo uno define the same offense en la quinta enmienda. Y siempre la Corte Suprema ha dicho que el análisis se enfoca sobre la fuente del poder para esa ley. Y nosotros dijimos, la fuente del poder ahora de las leyes criminales de Puerto Rico es la Constitución de Puerto Rico. Y obviamente después uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es la fuente de poder para la Constitución de Puerto Rico? Si es el pueblo de Puerto Rico, como lo dice la Constitución propia, ahí en palabras muy obvias, que fueron aprobadas después por el Congreso Federal, o si es un poder delegado por el Congreso Federal. Y en esa pregunta, en ese tema, se dividió aquí el Tribunal de Puerto Rico con la mayoría, diciendo que como Puerto Rico era territorio bajo la definición de la cláusula territorial, que no podía tener un poder que se describiera como soberano. Y nosotros dijimos, como también lo dijo la juez Fiormata en su concurrence, que realmente era más bien un dissent en este punto, el Congreso en realidad hizo algo bastante insólito en nuestra historia constitucional de Estados Unidos, que hizo un territorio soberano, invitó al pueblo de Puerto Rico a ejercer su propia soberanía en convocar una convención constitucional para escribir la Constitución de Puerto Rico, que después fue aprobada por el pueblo de Puerto Rico. Y nosotros dijimos, no hay a nivel lógico ni a nivel legal una inconsistencia entre ser un territorio
y tener una soberanía. Y es algo un poco difícil a primera vista de entender, pero hay una... Friedrich Frankfurter, el gran juez de la Corte Suprema Federal, cuando él era un hombre muy joven, uno de sus primeros puestos fue ser un abogado en el Departamento de Guerra, en ese instante, que tenía jurisdicción sobre Puerto Rico y otros territorios. Y él dijo, en vista de los casos insulares, el Congreso tiene un poder pleno a usar, a crear relaciones políticas con los territorios de forma creativa. Podía el poder, la cláusula territorial no es un límite sobre el Congreso, pero le da ese poder pleno. Entonces, ese poder plenario, incluye el poder de crear un estatus que quiera el Congreso, y si el Congreso decide, bajo este poder plenario, otorgar o invitar al pueblo de un territorio constitucional ejercer su propia soberanía para hacer una relación of government by consent, que eso es completamente constitucional. To our great dismay, the federal government, the Solicitor General, came in against us in that case, and actually to our surprise, because it was a criminal case, and you would think that the federal government, which had always supported this position in the federal courts, that Puerto Rico was a separate sovereign for double jeopardy purpose, ellos cambiaron de repente de posición porque a nivel constitucional ellos dijeron que Puerto Rico, que el Congreso no tenía el poder bajo la cláusula territorial to bind a subsequent Congress. En otras palabras, que la cláusula territorial es un límite sobre el poder del Congreso y que ese poder no se puede ejercer de una manera que limita el poder de un Congreso posterior, y por eso ellos entraron en contra nuestra. Será muy interesante, yo creo, a ver cómo sale eso. Los dos casos uno nunca sabe cómo van a salir. Yo estoy optimista de cómo van a salir. Yo le iba a preguntar primero si lo sorprendió, ya dije que sí. Y segundo, ¿tiene alguna idea de por qué? ¿De dónde salió eso? No, y para mí es un misterio muy grande, uno nunca sabe, pero yo les dije, miren, ustedes, y eso realmente va a su primera pregunta, uno no tiene que decidir en el caso Sánchez Valle la cuestión de si el Congreso pueda revocar a la Constitución de Puerto Rico. Si hay obviamente una gran divergencia de opinión sobre ese tema, pero nosotros dijimos, realmente esa cuestión no se plantea en este caso, porque aunque uno acepta, or even if you assume that Congress has the power to revoke the Puerto Rico Constitution, that doesn't mean that the criminal law of Puerto Rico that was at issue in the Sánchez Valle case actually came from Congress, because we said it hasn't revoked the Puerto Rico Constitution. So we said you don't have to reach this issue of relinquishment, which is, it's an interesting issue, but really, as long as Congress hasn't purported to take back the power from Puerto Rico, right now, the law of Puerto Rico comes from the Constitution of Puerto Rico, and you can't say that that is federal law just because Congress might theoretically have the power to take it away. Y eso mismo lo había dicho la Corte Suprema en un caso que se trataba de las tribus indígenas. Realmente la mayoría de los casos en este tema se tratan de tribus indígenas. Hay varios casos, y nuestro caso era el primer caso
sobre Puerto Rico en este tema desde los años 30, obviamente antes de todo, de la Constitución de Puerto Rico. Y por eso usamos los precedentes de las tribus indígenas y dijimos, no es una cuestión del control que el Congreso pueda teóricamente ejercer sobre Puerto Rico, es una cuestión solamente de la fuente del poder de estas leyes o de estas leyes que ustedes tienen ahora enfrente a ustedes. Esas leyes no vienen del poder delegado del Congreso, pero del poder del pueblo de Puerto Rico. En esos argumentos, ¿qué fuerza te entiende tenía el argumento, o cómo impresionó a los jueces el argumento de la otra parte que decía, bueno, pero las tribus indígenas tenían soberanía antes que se la quitaran? Sí, eso era su manera de tratar de decir exactamente, de distinguir a los casos indígenas. Y nosotros dijimos, no, porque en todos los casos de los estados también, un estado o un territorio, digamos el territorio de Nebraska, que era un territorio, era tierra en el continente, y dijimos, el Congreso invitó al pueblo de Nebraska a ejercer una soberanía para preparar su propia constitución y después venir al Congreso y pedir la estatidad. Y nosotros dijimos, la soberanía es algo que también se puede crear, no es como si hubiera un cierto nivel de soberanía que existe en el mundo y que no se puede aumentar, que siempre puede haber una soberanía invitada, y que obviamente Puerto Rico no es distinto a las tribus indígenas, en que no tiene esa soberanía original, digamos, de antes de la llegada de los europeos, pero eso no quiere decir que el Congreso no pueda reconocer un ejercicio de soberanía de una jurisdicción dependiente. Puede decir, ustedes les invitamos a preparar su propia constitución y presentarlo a nosotros, y después eso ya no se puede ver como una delegación del poder federal, sino una invitación del Congreso a un ejercicio de soberanía propia del pueblo. Y por eso la juez Kagan en el argumento dijo, it's kind of interesting because you really are making it sound like Congress can have or wanted to create a sovereign territory. And we said, yes, that's exactly right. And Congress has the power to create a sovereign territory under the territorial clause. That is an exercise of the plenary power of Congress to say, we believe that this is the best way to establish a relationship with Puerto Rico, that means that the Constitution of Puerto Rico comes from the sovereignty of the people. That's what it meant in Law 600 when Congress says we pass this law in the nature of a compact. That would be a very strange way of putting it in the law if Congress was just delegating its power to the people of Puerto Rico. It was, by saying we're offering it as a compact, it looks much more like Congress is inviting the people of Puerto Rico to come together as a political entity and accept. To have a compact, you have to have two people with equal power to accept. It really presupposes already a certain level of political development, and that it's almost impossible to understand how you would have written the statute if Congress was simply saying, here is some power that we're simply granting Puerto Rico more autonomy like we had done under the Foraker Act and the Jones Act. We said, no, the Constitution of Puerto Rico is something fundamentally different. It's no longer an organic act. It is really
the first time that you can say you have a government by consent in a territory. That's what it means to have a government by consent. It's a government whose legitimacy and whose power comes from its own people. And that's certainly the way the United States represented the situation to the United Nations and made an international commitment. And that was something I think Justice Breyer is very interested in that. We're very lucky, really. Puerto Rico is very lucky that Justice Breyer is someone who is very familiar with Puerto Rico. In fact, I think he had the book of Trias Monge up there on the bench. I could see the little book. I have the book too, and that was nice to see. In that book, Trias Monge, that was I think towards the end of his life that he wrote that book about the last colony. And there's some things in there that are not so good for us, and some things that are good for us. So I don't think we cited that book, or maybe in a very passing way. But it's like all those things, you have to be very careful what you cite. You can't just pick the one thing you like, and then somebody says, well, I was reading that book, and I saw something that wasn't so great. But again, I think that case was so fascinating because it really goes to the fundamental issue that has been at the basis of Puerto Rican life and politics since 1950, which is, what does it mean to have Puerto Rico law? I mean, is this really our law that comes from the people of Puerto Rico? Or is this really just Congress's law, federal law? And so, in a sense, the case is going to have to resolve that question. That's obviously not the ultimate status question in terms of statehood or commonwealth, but I think it explains a lot about what this current commonwealth status really is. And I think to take the other position, as we explained, that the federal government was approving, is really to say that the commonwealth is either illusory because it doesn't really mean anything, or unconstitutional because their position is that the government's position was that Congress can't enter into this kind of a compact that can only be resolved by mutual consent or altered by mutual consent. So I think the Supreme Court of the United States is going to be very concerned about an attempt or anything that would purport to resolve this status debate. I think they're conscious, particularly Breyer and Sotomayor, I think understand the different cross currents in Puerto Rico, and I think they're going to try to decide that case as narrowly as they can and decide it in a way that doesn't purport to say that one side or the other, the Commonwealth or the statehood people, you get the crown, and you've been arguing about this for 60 years, and now we're deciding who's right in this ongoing fight. I think they're going to want to decide it in a way that, basically is limited at least to the double jeopardy context. And so we wanted to give them a way to do that because we obviously are lawyers trying to present a case. But that case, as nobody knows better than your former Chief Justice, has very obvious political implications just below the surface. I don't know if there's questions from the audience too. I'd love to. Hay un micrófono allí. Okay. Hay un micrófono allí. I'd love this to be interactive. I mean, I'm happy to talk about anything. I've had some very good questions from my colleagues here on the panel, but obviously the Supreme Court itself is in a state of transition right now with Justice Scalia's death. And so I'm happy to talk about anything related to the Supreme Court or to either of these cases. Sure. Sí, buenas noches. Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta para ver si comparte la impresión que yo recibí cuando leí los alegatos y leí la transcripción en el caso de Franklin. Okay. El antecedente es el siguiente, ¿no? Como se sabe, la sección 9031, que es la que está en cuestión aquí, es la subcláusula de la general. Que la general dice que los estados se reservan un montón de poderes para lidiar con las municipalidades. Exacto. Pero la realidad es que la 9031 le quita a los estados un poder que tenían antes, el
poder de adoptar leyes de quiebra y obligar a unos acreedores a aceptar la reestructuración de su deuda, quitándole, bajando los intereses, extendiendo los plazos, etc. O sea que a los estados le han quitado un poder que pudieron ejercer durante el siglo XIX. Entonces, la pregunta que hizo el juez presidente Roberts, que dijo, bueno, ¿y qué demora tiene eso? Que Puerto Rico vaya al Congreso y que legislen para Puerto Rico. Pero la impresión mía es que en el fondo, el juez Roberts, como otros, no pueden concebir que Puerto Rico tenga más poderes que los que tiene un Estado. Entonces, un Estado no puede hacer eso. ¿Cómo es posible que Puerto Rico pueda hacerlo? Y esa es Y no solo Puerto Rico, pero el Distrito de Columbia, mucho menos, que siempre se ha visto como dije antes, como un Distrito de Columbia. El Distrito de Columbia se rige por una ley del Congreso. Así que si el Distrito de Columbia se le va fuera de la mano, el Congreso puede. Claro, esto, debo cualificar lo que estoy diciendo ahora. Esto que estoy diciendo ahora, hay que. Ahora de pronto, con lo que ha pasado últimamente, pues no sé si estoy en lo correcto o no. Usted en el argumento ante el caso de Valle concluyó diciendo que no le quitan la constitución al pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que estamos a punto de que eso no pase. No, es la realidad. Y por eso justamente yo traté de explicar que hay dos respuestas, me parece. En primer lugar, la constitucionalidad de la subcláusula 9031 nunca se ha juzgado en la Corte Suprema y la juez Sotomayor hizo varias preguntas sobre este tema a mi opositor. Realmente el capítulo 9, cuando was enacted en los años 30, era algo bastante controversial, que se decía que una ley federal no podía crear en un sistema federal un mecanismo para que un organismo de un estado pueda reestructurar sus deudas, que eso era una interferencia federal sobre un tema que realmente era exclusivamente para los estados. Entonces, justamente el federal, la primera vez que llegó la cuestión de la constitucionalidad de todo el capítulo 9, del capítulo 9 entero, la primera vez que eso llegó al Supremo Federal, revocaron la ley, dijeron que era inconstitucional. Después el Congreso volvió a hacer algunos cambios en la ley, pero en realidad lo que pasó es que dos jueces nuevos vinieron al Supremo Federal. Y esto era justamente en esa época del Court Packing Plan de la administración Roosevelt, que habían estos jueces más bien conservadores en el Supremo Federal, que en el año 37, dos de ellos salieron de la corte y por fin Roosevelt pudo obtener una mayoría. Después vino el nuevo caso de la ley de quiebras y el federal lo aprobó, pero siempre diciendo lo importante es que esta ley, hay esta cláusula que ahora es la 903, que preserva todos los derechos de los estados. Entonces, la cláusula 9031, la subcláusula que se agregó algunos años después, siempre tiene un estatus bastante ambiguo ahora, me parece, porque quitó muchos de los poderes que esta primera cláusula había reservado a los estados y que era la base, la fundación de la decisión aprobando la constitucionalidad de todo el capítulo 9. Así que nosotros dijimos, bueno, uno nunca sabe si en realidad los estados están en esa posición, porque nadie ha tratado de ver si los estados pueden hacer una ley de quiebras. Pero de todos modos, nosotros dijimos que nuestra posición dejaría a Puerto Rico y al Distrito de Columbia en la misma posición que Guam y las Islas Vírgenes, que también son territorios, pero no están en la definición de Estado para ningún propósito. Y dijimos,
uno no puede decir que ellos están, si la definición de Estado dice, un Estado incluye a Puerto Rico y al Distrito de Columbia, y que antes había dicho, la definición de Estado incluye a todas las posesiones y territorios de Estados Unidos, uno no puede decir que la especificidad, especificidad. Se ve que estoy bastante... Tiene que venir más a ver. Exacto. Esa posibilidad niega realmente la posibilidad de que esas jurisdicciones estén en la misma definición, porque es exclusio unius inclusio unius es exclusio alterius. Exacto, el latín de vez en cuando es importante. Y ellos, justamente en el transcrito se puede ver que estaban en la posición de proveer una interpretación bastante antitextual. Para ellos tenían que decir que aunque la definición de Estado específicamente decía Puerto Rico y el Distrito de Columbia, que eso necesariamente incluía en una forma implícita a las Islas Vírgenes y Guam. Y yo creo que la Corte se quedó un poco dudosa de esa, y ellos ya no se podían presentar como los campeones de la interpretación textualista en ese caso. Y vamos a ver ahora, pero es una pregunta normal que uno puede hacer, que parece extraño que el Congreso hubiera otorgado a Puerto Rico y al Distrito de Columbia poderes que no tienen los estados. Y para nosotros eso era una pregunta, me acuerdo, hicimos un moot court en Georgetown antes, me dijeron, mira, tú tienes que tener una respuesta muy rápida para esta pregunta, porque te van a preguntar, y justamente me preguntó, el juez presidente Roberts me hizo esa pregunta misma, y yo tenía preparado mis 3 razones por las cuales eso, dije, por ejemplo, uno no puede decir que la exclusión de una jurisdicción del Código Federal necesariamente implica una prohibición a una ley de quiebra local. Por ejemplo, los bancos y las compañías de seguros están excluidos del Código Federal, y ya desde los años 30 el Supremo Federal ha reconocido que eso permite a los estados pasar ley de quiebras por esas instituciones. Y nosotros decimos, es el mismo propósito ahora, que uno no puede decir que la exclusión de Puerto Rico necesariamente implica una exclusión de la ley de quiebras locales. Por favor. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es José Nieto, nos conocemos personalmente hoy, pero como usted sabe, yo presenté un brief en representación de los amigos y de la posición del gobierno. Excelente, y le agradecemos mucho. La pregunta, y con la ayuda de estudiantes de la escuela de Derecho, donde yo sé que están correctas, y que ella me diga a conocerlo también. Para poner un poco en perspectiva el caso de Franklin y la relación que tiene con el caso de Sánchez Valle, ¿no piensa usted que, y yo entiendo a base de lo que usted explicó aquí esta noche, por qué en el brief que se presentó hubo tanto énfasis en el argumento textualista? A mí me parece que es claro que en términos de Federal Preemption Law, el caso tanto del distrito como el primer circuito está mal resuelto sencillamente como una cuestión de ley federal de preempción. Independientemente del resultado que lleve el tribunal en el caso de Sánchez Valle, ¿no piensa usted que ese análisis de preemption se tiene que seguir haciendo de la misma manera, tomando en consideración los mismos factores, de la misma forma que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tomado en consideración consistentemente que para propósitos del análisis que se hace de si una legislación estatal o de Puerto Rico está pendiente, el análisis es el mismo, independientemente del resultado que se lleve en Sánchez Valle? Sí, realmente yo creo que nos ayudó que tengan a Sánchez Valle para entender
un poco que la situación de Puerto Rico sería especialmente insólito pensar que el Congreso quisiera, como nos dijeron los bonistas, que el Congreso quisiera mantener este control sobre, digamos, sobre PREPA o sobre las corporaciones públicas de Puerto Rico. Eso se vuelve más ilógico cuando uno entiende Sánchez Valle, y uno entiende que ya desde el año 52, por lo menos, o realmente mucho anterior al año 52, que Puerto Rico tiene una relación muy distinta al gobierno federal que el Distrito de Columbia. Y yo creo que ayuda mucho a ver a Puerto Rico como casi un estado, como casi igual. Y eso, hay muchos casos, el caso Calero Toledo, el caso Flores de Otero de los años 70, que dicen que Puerto Rico tiene la misma autonomía que un estado. Y eso, cuando uno when you approach the case with the understanding of that kind of political relationship between Puerto Rico and Congress, you're less likely to think that Congress was keeping some control over Puerto Rico. So it is certainly true that Sánchez Valle is not necessary for Puerto Rico to prevail in the bankruptcy case. It's still very helpful in doing a preemption analysis to think of Puerto Rico really as a quasi-state. I mean, the Supreme Court has said in the Isla Petroleum case back in the late 80s, it's a Justice Scalia opinion actually, that the analysis for preemption for Puerto Rico is the same as the analysis of preemption for a state, which is actually, when you think about it, a little bit of it's an interesting proposition, because the analysis for preemption of a state, you would think, comes out of the basic relationship between the federal government and the states that's directed by the 10th Amendment. And obviously Puerto Rico is not a state, and it's very unclear whether Puerto Rico has 10th Amendment rights. So as an initial matter, it's not obvious that the preemption analysis should be the same for Puerto Rico as for the states, but the court said that already in Isla Petroleum, and the other side wasn't fighting us on that. So I think even if Sánchez Valle never existed, that principle from Isla Petroleum should have already gotten us where we need to be in the Franklin case, but I think it's especially powerful when you understand from Sánchez Valle the great degree of autonomy that Puerto Rico has enjoyed under its current constitution. And I tried to make this point at the oral argument. I'm not sure it got across as well as I wanted it to, but again, we don't need to win Sánchez Valle in order to win Franklin, but I think it is very helpful to understand the political relationship. In a sense, it helps you understand why Isla Petroleum comes out the way it does. It makes that point. Si le puedo un favor breve. Con relación entonces a la posición del Ejecutivo en el caso de Sánchez Valle, en Puerto Rico se le ha dado una importancia que ciertamente tienen que se haya expresado esa posición de esa forma, pero no me parece que se haya explicado lo suficiente que eso es una cuestión de derecho, que lo va a resolver el Poder Judicial. Absolutamente. Interpretando lo que pueda hacer, no el Ejecutivo, sino el Congreso. Y me parece que aquí se ha sobreenfatizado el Ejecutivo, que el año que viene podría ser otro. Exactamente. Podría tener otra posición. Exactamente. Y en última instancia, entonces trata de una cuestión de derecho que el que lo va a resolver es el Tribunal Supremo. Absolutamente. Y a mí me ha sorprendido también. Yo he estado leyendo este último año casi todos los días aquí en los diarios de Puerto Rico y obviamente ha habido mucha prensa sobre las cuestiones que se han tratado en Sánchez Valle, y yo he visto que mucha gente ha dicho, bueno, esto ya, no importa cómo salga la cuestión, el caso
el Supremo va a resolver el caso. Nosotros ya sabemos que el Ejecutivo piensa esto, y el Ejecutivo en este caso es una cuestión constitucional, y la posición del Ejecutivo se basa sobre su interpretación de otros casos constitucionales. Así que si el Supremo dice, en estos casos, ustedes se equivocan de su interpretación de los casos, obviamente se cambia, no tiene ya más potencia esa posición que ha tomado el Ejecutivo. Una cosa que yo he aprendido en este último año en trabajar, estar involucrado en estos casos, es que aquí en Puerto Rico se ve casi todo en materia política entre los Ceylon y Commonwealth, y Franklin también se vio, yo creo, mucho de esa perspectiva. Y realmente a mí me sorprendió que, como dije antes, que el Ejecutivo haya tomado esa posición, que no tenían que realmente no había necesidad de decidir ese punto constitucional, en el caso que ellos le dieron mucha importancia, pero nosotros hablamos mucho con la Oficina del Procurador General Federal, y al fin y al cabo ellos dijeron esto era una posición que nosotros hemos tomado por muchos años, que realmente eso no es completamente cierto, lo han tomado, eso ha cambiado a través del tiempo, ha habido opiniones divergentes sobre ese tema, pero desde la administración Bush, la primera administración Bush, el fiscal general había dado testimonio al Congreso que ellos estaban muy con los estadistas, y que el Congreso no podía entrar a un acuerdo que le quitaba el poder a un Congreso posterior, y de esa posición ellos ellos dijeron que nosotros teníamos que defender esa posición. ¿Otra pregunta? Por favor. Sí, pues bueno, muchas gracias por su presentación. Primero quisiera ver si realmente tú entiendes el contexto. El derecho me parece fantástico, pero en mi caso soy de humanidad y de filosofía, y pues pero yendo al argumento, si lo que se estipulaba era que había la posibilidad de Puerto Rico, porque la Constitución de Puerto Rico, y no puede corregir porque pues, para entenderlo, era un caso aparte de las leyes federales, ¿no? Y que por la soberanía que de por sí esa Constitución tiene, la nuestra, sí se podía dar una decisión desde aquí. Y el presidente de caso bancarrota, pero entonces ¿qué pasaría cuando, por ejemplo, se declara a nivel federal un caso como freedom to marriage entre las demás partes? Luego, pues sí, podemos tener un estatuto de que sí podemos hacer bancarrota, pero entonces quizás con ese mismo argumento entonces nos podemos zapatear de esos otros tipos de decisiones. Sería la pregunta. Creo que tengo otra más, pues no sé si la puede poner en conclusión, pero dado el caso ahora que tenemos lo de la Junta Fiscal, había mencionado que, y me corrige de nuevo, a right to strip our Constitution is not a precedent to assume its revocation. La Junta Fiscal, entonces, si estos casos pasan y otros están en consideración en la Asamblea, estamos hablando entonces con ese tipo de estrategia, estamos hablando de un nuevo tope en esta soberanía, ¿no? Había mencionado también que parte del argumento es que no hay una soberanía tope, sino que la soberanía es algo que se trabaja. Entonces, ante un tipo de junta fiscal, eso sería que el Congreso está trabajando lo que sería la Constitución, o si el caso pasa, entonces nuevamente nos aseguramos en la soberanía de la Constitución. ¿Se puede argumentar?
eso de la Junta Fiscal, este año ha sido increíble para Puerto Rico, en realidad, a todo nivel. Obviamente, como ustedes lo están viviendo, yo obviamente no tengo que decir eso. Y es algo impresionante que hayan, después de 30 años que no ha habido caso de Puerto Rico en el Federal Supremo, que hayan 2 casos a la vez y a la misma vez que hay esta ley que pueda o que propone poner esta Junta Federal. Yo creo que la Corte Suprema Federal, el Supremo Federal, va a tratar de decidir ambos casos de una manera que no impide al Congreso o que no decida de anticipación estas cuestiones que ahora están ante el Congreso. Y me sorprendería, uno nunca sabe cómo se van a resolver los casos, ni mucho menos the reasoning, which is going to be critical. Y pienso que dudaría que decidan Sánchez Valle, por ejemplo, de una manera que resuelva esta cuestión de la legitimidad de una junta fiscal. Porque no es necesario en ese caso decidir esa cuestión. El Supremo de Puerto Rico dijo que, bueno, como Puerto Rico es un territorio que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la opinión mayoritaria, dijo específicamente que el Congreso tenía el poder de revocar la Constitución de Puerto Rico en cualquier momento. Pero nosotros dijimos al Supremo Federal: ustedes no tienen que resolver esta pregunta, esa cuestión, porque la única cuestión aquí es de la fuente del poder, de las leyes corrientes, las leyes que se involucran en este caso. Pero obviamente si el borrador que se ha propuesto en la Cámara de Representantes y esta propuesta de la Junta va a cambiar completamente, pues si eso pasaría, yo no creo que eso cambiaría el resultado del caso, porque el caso se trata de las leyes anteriores, pero eso realmente presenta la cuestión fundamental del poder del Congreso, si este compact realmente es algo que el Congreso puede cambiar unilateralmente. Y ahora vamos a ver. Obviamente uno no sabe, eso no es la forma final de la legislación, y yo me imagino personalmente que eso se va a cambiar. Me extrañaría mucho que Estados Unidos o que el Congreso Federal cambiaría o le quitaría la democracia a Puerto Rico así de una manera completamente unilateral. Es algo que realmente va en contra de nuestros valores fundamentales, pero también es cuestión principalmente de política ahora, y vamos a ver. Y hay que ver la posición del gobierno de Puerto Rico, si el gobierno de Puerto Rico coincide en la necesidad de una junta fiscal. Eso cambia obviamente la posición. Pero ahora estamos en un momento realmente histórico y dramático de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, y esto se plantea como, yo creo, ya el próximo, la próxima frontera en esto. La primera, gracias por la respuesta. La primera pregunta, si pudiera comentar la primera sobre, por ejemplo, en ese caso de la soberanía, si estaba, no era
para la ley federal, si nos podemos zapatear entonces de ciertas decisiones federales frente a gobierno. Si entiendo la pregunta, es si la soberanía de Puerto Rico le permite salir de la soberanía federal. Correcto, en el caso lo que se decía si podíamos hacer una ley de bancarrota por encima de esos años que los estados no tenían. Mi pregunta era si se diera eso, no se podría entender como que da acceso a posibilidades de que si por ejemplo el gobierno de Estados Unidos, el Supremo había decidido la igualdad del matrimonio, de repente nosotros aquí tenemos un cambio de carácter constitucional y entonces precisamente pues entonces escapamos de ese tipo de politicismo. Bueno, siempre Puerto Rico puede dar bajo su propia constitución más derechos que la Constitución de Estados Unidos, y por ejemplo la opinión de la juez Fiolmata en el caso Sánchez Valle propuso que Sánchez Valle debía ganar bajo la Constitución de Puerto Rico, y si esa posición hubiera ganado una mayoría de votos, este caso nunca hubiera ido al Tribunal Supremo Federal, porque hubiera sido un caso completamente local. Pero la mayoría de los jueces del tribunal decidieron basar la decisión en la Constitución federal. Es algo muy interesante porque Puerto Rico puede dar más derechos constitucionales bajo su constitución, y también hay la pregunta de los casos insulares, el opuesto, si la Constitución norteamericana, la Constitución federal, aplica a Puerto Rico en forma distinta a la que aplica a los estados, a los territorios incorporados, a los estados. Y obviamente hay esta cuestión ahora, este caso del same-sex marriage, donde el juez Pérez Jiménez aquí de la Corte Federal decidió que los casos insulares significan que Puerto Rico no es automáticamente sujeto a una decisión constitucional, que es la realidad de los casos insulares. Eso es lo que dicen los casos insulares. Dicen que pero los derechos fundamentales sí aplican en los territorios insulares. Ahora, eso era antes de la doctrina de incorporation, que decidió que muchos derechos son derechos fundamentales. Así que en esta época no se sabe mucho de qué va a pasar con los casos insulares y qué vigencia tienen aún hoy día. Pero eso es algo para un abogado constitucionalista norteamericano, es algo fascinante de trabajar sobre un caso puertorriqueño, porque siempre hay que preguntarse de una manera threshold matter si esta cláusula de constitución aplica a Puerto Rico de la misma manera que aplica a los estados. Y por eso incluso en el caso Sánchez Valle pusimos al principio del brief que nosotros concedíamos que la cláusula de doble exposición aplicaba a Puerto Rico, aunque nadie lo había, we never contested that, pero creíamos que era importante dar a los jueces y a los law clerks un poco de background de cómo trabaja la ley constitucional en Puerto Rico, y que ahora realmente, por lo menos en las universidades, en las facultades de Derecho en Estados Unidos, no se aprende mucho de los casos insulares, son algo muy del pasado, y por eso quisimos dar una pequeña lección de esos casos en varias páginas nomás para por lo menos decir, esto es algo que ustedes deben
saber que no es algo automático, pero en general, nosotros digamos esto de la doble exposición es un derecho fundamental y debe aplicarse. Por favor. Buenas noches. Yo fui uno de los estudiantes que ayudó el profesor en el año que bueno, otra vez. Le agradezco mucho. Y de verdad quiero decir que de verdad me gustaron muchísimo los planteamientos que llevó a caso, cómo está llevando el caso, como por ejemplo que ahora en Puerto Rico se está circulando la noción de que la soberanía se dio a través de una expresión popular en el 50, de verdad. Exacto. Es algo muy interesante que debe calarse más en la historia de Puerto Rico. Pero a mí siempre me preocupó un poquito de Sánchez Valle, entonces me llevo un poquito al caso como tal de la quiebra criolla. Voy a ser bien breve. ¿De verdad usted piensa que Sánchez Valle se puede resolver sin meterse en el área más sensitiva políticamente de la soberanía de Puerto Rico? Porque aun cuando pudiéramos compararnos con la tribu indígena, ya los casos del Tribunal Supremo hacen una distinción entre Puerto Rico y la tribu, haciendo una definición de la tribu indígena como una comunidad histórica, política, bien particular que no se puede parecer a Puerto Rico, etcétera, etcétera. Pero es que, independientemente de eso, para efectos de la doble exposición, aun cuando nuestro poder emana de nuestra voluntad como pueblo o no, todavía como la tribu indígena estamos sujetos a los poderes del Congreso que pueden limitar o expandir lo que nosotros podemos hacer. Y eso es algo que está en los casos que, pues, yo digo, de verdad el tribunal sencillamente va a dejar eso sin decirse. A mí no me parecería que sería tan problemático plantear que Puerto Rico no es soberano. Pero eso es importante que se mantenga explícito, porque en el caso de la quiebra criolla, me encantaría que el Tribunal Supremo de verdad le pusiera como un límite al Congreso que no pueden pasar leyes sin que se explicar por qué lo están haciendo. La que como una cosa va con la otra, y por eso se veo a usted lo que piensa, pero yo creo que su pregunta subraya los límites que tenemos como seres humanos en las palabras. La palabra soberanía en particular es una palabra que significa muchas cosas en varios contextos. Y en el contexto de la doble exposición tiene it has a very specific meaning relating to the source of the law. And so you can say that Puerto Rico law, criminal law, comes from the people of Puerto Rico without deciding that Puerto Rico is a sovereign for all purposes. And that's why it is possible for the Supreme Court to decide the Sanchez Valle case and the sovereignty issue there on this much narrower basis of not saying that Puerto Rico is a sovereign for all purposes. If you think about it, the Supreme Court has long held that the states are dual sovereigns for double jeopardy purposes, like Maryland or Massachusetts. But to say that the state is a sovereign doesn't mean it's a sovereign for all meanings of the word. In other words, the state of Maryland can't go send an ambassador to England, it can't sign treaties. It's a sovereign in a particular limited context in the sense that it is the source of authority for its own laws. And so I think once you understand that Sanchez Valle doesn't, the sovereignty question in Sanchez Valle is a narrow sovereignty issue, not a broad sovereignty issue that basically
is whether Puerto Rico has all the powers of an independent nation or is more limited. You know, I think then you realize that they don't have to go that far in Sanchez Valle. But you know, your point is a good one, that for purposes of the Franklin case, it's important to understand that Puerto Rico has, under its constitution, plenary police powers. And I tried to make the point at the oral argument, everybody in Sanchez Valle agreed to that. Our position in Sanchez Valle was that those powers come from the people of Puerto Rico exercising sovereign authority at the invitation of Congress and with the approval of Congress. The other side simply said that Puerto Rico has these broad police powers that were delegated by Congress. But nobody in Sanchez Valle is denying that at least since 1952, Puerto Rico has had its own government and was passing its own laws to address the physical and social and economic needs of its people. And that was really the point that we were making in the Franklin case, was to say that that is very much the way that states have power under our federal system, and you wouldn't want to lightly assume that merely by excluding Congress from Chapter 9, that it was prohibiting Puerto Rico from exercising those traditional police powers. So I agree with you that there is some degree of overlap, but you know, again, I think you want to be careful not to use the word sovereignty too loosely. And I am sure you all will experience this, because I don't know what's going to happen in the Sanchez Valle case. But I think, you know, whatever they do, I think one side or the other, or maybe both sides, will try to claim some kind of a victory in on the political context, the statehood people and the Commonwealth people, and you know you know, I think that's almost inevitable that people will want to use that slippery word sovereignty to further their own views on the status issue, which again is what I've learned is so central to political life in Puerto Rico, that you know, so many people view all these questions through the lens of the status issue. And so, again, I think they're going to be very cautious about writing Sanchez Valle in a way that looks like they're saying too much on the sovereignty issue. But I think they will, I mean, if they rule in our favor, they have to say that under the Commonwealth, the power for the laws of Puerto Rico come from the people of Puerto Rico. And that, it seems to me, is something very important for the Commonwealth side of the argument, because I think that is something essentially that, as I understand it, the statehood point of view has been resisting for a long time and saying this is all false and all the power is always with Congress under the territorial clause, and basically the whole Commonwealth status is a charade, and you know, we are a colony. The only way we can ever achieve any kind of a real self-government is through statehood. And I think, you know, at the very least, I think they will say, you know, we are not opining on whether, you know, which option is best, but at least the Commonwealth option does indeed involve power flowing from the people of Puerto Rico. And that's what we're asking them to hold. We'll see what happens. What importance do you think that the presumption against preemption would have in the resolution of the preemption question, apart from the text, interpretation of the text? Yeah, you know, it's interesting. We debated this a lot among the lawyers in the case, and as you might know, the Commonwealth lawyers were presenting one brief, the GDB had a separate brief, and they relied a lot more than we did on the presumption against preemption. I'm always a little bit leery of relying too much on presumptions
because I think it makes you look a little bit defensive on your main textual argument. I thought we had a good textual argument. But if there's a blank slate in the congressional record, do you think the presumption could be dispositive of the preemption question? You would think so. Again, I think Puerto Rico is always so odd. It doesn't fit into the traditional categories. And again, I think if they take Isla Petroleum at its word that the preemption analysis is the same for Puerto Rico as for the states, then the presumption against preemption should apply to Puerto Rico. I'm just a little bit worried that the more they think about it, the more they might think, boy, it seems a little bit odd to have a presumption against preemption with respect to an entity that's not a state. So, you know, you have to be careful. I think that the presumption is something that if they've decided they want to rule in your favor, it is kind of, you know, it kind of helps put a thumb, but I didn't want to make it the centerpiece of the argument. I think the GDB argued the presumption more. But I mean, I think that's one of the important questions that I suspect is going to come out in the way that the Franklin case is written, how strongly the presumption against preemption applies to Puerto Rico, and if they really meant what they said in Isla Petroleum. I'm also concerned about the timing of the decision, because even if we win, even if Puerto Rico wins the preemption, it will be remanded to Judge Bezosa for the argument of impairment of contracts. And yes. I'm afraid that will require presentation of evidence. It's not going to be a summary judgment thing. You know, that's certainly a fair concern to have, and that's an important point to keep in mind. And that actually came up right at the beginning of the argument that Justice Ginsburg asked, does this end the case, or do they still have the chance to make that argument? I think she was trying to help me. I think she was trying to say, look, this doesn't mean that you win, it just means that they still have the chance to present their contracts claim. Again, get a successful contracts clause challenge is very rare. There have been only a very few in 100 years. And given the circumstances of the Puerto Rico fiscal situation. Right. I mean, we would be entitled to put the Recovery Act into effect unless Judge Bezosa on remand were to enter an injunction against it on contract clause grounds. I think that would probably be somewhat aggressive of him to do that based on a pretty limited evidentiary record, but you know. I hope he doesn't. Well, we'll see. Yeah. He's done enough. Yeah. Well. Thank you. Well, yeah. Well, I agree with you. I think there was one more back there. Yeah, maybe something to the last question. Okay. Were you surprised at all by Judge Sotomayor's question regarding the definition of Estado Libre Asociado? I think there was a point where she said, could you explain to the justices? And there was a thing about the word state. And maybe you, well, from a strategic standpoint, you were saying a while back you were maybe trying to sidestep that. And, you know, as a lawyer, how do you confront a question like that you're actually trying to sidestep and did it take you aback a little bit? That's a very good question, and that was a very tricky moment for me at the argument, because she asked basically, you know, why did Puerto Rico, why was it called a Commonwealth, and you know, why do the definitions in English and in Spanish why are they not the same? And you know, my honest, you know, I guess I'm being recorded, so I probably shouldn't be too honest. You know, I don't know the answer to that question. I suspect some of you in this room do. My understanding had always been precisely that the word state has such a ingrained meaning, at least for the American ear, that the decision was made that it would be better to call it a commonwealth in English and not call it a free associated state. That would be a very confusing issue to use the word state. So when she asked that question, I was very nervous. She asked me why they didn't call it that. And I basically said, I don't know, because I thought that was the best answer at that point.
Thank you so much, Chris. And for sure, I think that yo creo que una cosa vamos a estar de acuerdo que los casos de el FIA, de Federal Arbitration, te van a parecer bastante aburridos. ¿Verdad que sí? De ahora en adelante. Así que mientras sigan surgiendo estos casos de Puerto Rico, te absolutamente entretenido. Muchísimas gracias, Chris, por tu